que había 3 grupos de transposición. Este es uno. El otro es la transposición corregida. Y el tercero es la transposición que se ve en las conexiones atrioventriculares de tipo ambigua, doble entrada ventricular y ausencia de conexión. ¿La siguiente? Bueno. Aquí tenemos la concordancia atrioventricular, mostrada por la conexión de las cámaras izquierdas. Ven, el atrio izquierdo liso y el ventrículo izquierdo. El tabique típico, liso en la porción basal y finamente trabeculado en la porción apical. Y la válvula atrioventricular es la mitral. La siguiente. Y aquí tenemos la otra parte de la concordancia atrioventricular. El atrio derecho con sus músculos pectíneos, la crista terminalis, vena cava superior, aquí vena cava inferior cortada y una sella a nivel del orificio val. Y abajo está el ventrículo derecho, trabeculado con las 3 valvas de la tricúspide. Y aquí está el triángulo de Koch, miren, aquí está muy bien dibujado. Un lado es el anillo fibroso de la válvula tricúspide, otro la pared posterior del atrio y el tercero el tendón de Todaro. Aquí en el vértice está el nodo AB y en la base la desembocadura del seno coronario. La siguiente. Y aquí tenemos la discordancia ventrículo-arterial. ¿Sí? Es un corte donde se ven los dos ventrículos. ¿Sí? Es una vista anterior, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, el tabique ventricular. Y aquí vemos la válvula mitral, la valva medial típica, con los 2 grupos de músculos papilares, y del ventrículo izquierdo nace la arteria pulmonar. Y hay continuidad mitropulmonar. Del lado derecho tenemos la cresta supraventricular, que es la pared posterior del infundíbulo del ventrículo derecho. Músculo papilar anterior. ¿Sí? Y del ventrículo derecho surge la aorta. Y vean, las grandes arterias tienen un curso paralelo. La pulmonar posterior izquierda, la aorta anterior derecha. Y de este lado hay discontinuidad tricúspide aórtica. La siguiente. En una vista lateral izquierda de la parte externa del corazón, aquí vemos el situs solitus, vean, típica orejuela izquierda incurvada, ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo que está aquí cortado surge la arteria pulmonar en un plano posterior. Del ventrículo derecho que es anterior, aquí está el corte, surge la aorta que también es anterior, y aquí vemos la relación aorta delante, pulmonar detrás, y conectadas con ventrículos inapropiados, la pulmonar del ventrículo izquierdo y la aorta del derecho. Siguiente. Aquí vemos el ventrículo derecho, el tabique, la pared libre, y aquí vean cómo el infundíbulo del ventrículo derecho es vertical, no está inclinado hacia la izquierda como ocurre en el corazón normal. Este es un cambio anatómico del corazón cuando hay transposición de las grandes arterias. La siguiente. Y en una transposición es benéfico que exista una comunicación interauricular. ¿Por qué? Ustedes ya deben saber, la comunicación permite un cortocircuito de atrio izquierdo a atrio derecho. Entonces, el atrio derecho recibe un volumen de sangre oxigenada que va a salir por la aorta. ¿Sí?
siguiente. Y puede existir una CIB en una transposición. ¿Cuál? Cualquier tipo. Los más frecuentes son los perimembranosos y los infundibulares. Pero excepcionalmente puede haber una CIB trabecular o de la porción de entrada. La siguiente. Y aquí vemos ventrículo derecho, la CIB debajo del infundíbulo de la aorta. Es una CIB entonces infundibular, en este caso de posición subaórtica. Y vean cómo responde el ventrículo derecho cuando hay transposición. La aorta está naciendo el ventrículo derecho. ¿Sí? Ahora el ventrículo derecho, como es el sistémico, ¿sí?, va a luchar contra la presión sistémica, entonces se va a hipertrofiar tanto en el tabique como en la pared libra. Entonces, una característica, la hipertrofia del ventrículo derecho. Siguiente. El ventrículo izquierdo, vean, liso y trabeculado en la región apical. Y aquí tenemos una CIB. Está debajo de la arteria pulmonar. Entonces, ¿de qué tipo de CIB es según la clasificación que vimos? Infundibular. ¿En qué grupo la catalogarías? No, ¿cómo que infundibular? Subarterial. No, perimembranosa. ¿Sí? En un corazón normal, una CIB perimembranosa está debajo de ¿qué arteria? ¿Eh? De la aorta. Y aquí es transposición, entonces va a estar forzosamente debajo de ¿quién? De la arteria pulmonar, que es el vaso posterior. ¿Sí? Bueno, pues este es un ejemplo. La siguiente. Y vean, en una transposición, ¿qué le va a pasar al ventrículo izquierdo? El ventrículo izquierdo está diseñado genética y anatómicamente para soportar presiones sistémicas. Pero aquí, ¿qué está sucediendo? ¿Qué presiones está soportando? Las pulmonares, las del circuito menor. Entonces, ¿qué le va a pasar al ventrículo izquierdo en los primeros meses de la vida postnatal? Pierde masa. Pierde masa. ¿Qué? Pierde masa. Involuciona, ¿sí? Se adelgaza sus paredes. Y eso es muy malo si se piensa en una operación de tipo anatómico, en Yaten. ¿Sí? Entonces hay que preparar el ventrículo izquierdo para que no involucione. La siguiente. Aquí tenemos un caso de transposición, vean, típico ventrículo izquierdo, liso en la región basal, trabeculado en el ápex, y el septum membranoso íntegro. Aquí no hay CIB. Vean la discordancia ventrículo arterial, la continuidad mitropulmonar, que en un corazón normal sería continuidad entre ¿quién? Mitro, aórtica. La siguiente. Los procesos obstructivos de las vías de salida. Este es uno. ¿Sí? La desviación del septum infundibular, que es este. Aquí la desviación es posterior. Y como la arteria posterior es la pulmonar, va a haber obstrucción subpulmonar. A veces la desviación es ya no posterior, sino anterior. Entonces la obstrucción es subaórtica, cuando el desplazamiento es anterior. Y en los dos casos se genera una CIB porque el tabique infundibular y el ventricular están desalineados. Ocupan planos distintos. La siguiente. Es muy frecuente que el septum infundibular
esté desviado hacia adelante respecto al plano del tabique ventricular, y ahí está la C y B en el estilete. C y B por desalineamiento entre el septum infundibular y el tabique ventricular, en un caso de transposición. La siguiente. Vista del ventrículo izquierdo. Este es el tabique, liso en la región basal, trabeculado en la zona apical. Y vean, septum infundibular desviado hacia atrás, obstruyendo la válvula pulmonar que está aquí, y la C y B por desalineamiento entre estos dos tabiques. Obstrucción subpulmonar. La siguiente. Aquí tenemos el ventrículo derecho de la aorta, la valva septal de la tricúspide, donde está el asterisco, a través de una C y B, prolapsa su tejido, aquí está indicado por la flecha, y el tejido prolapsado está debajo de las simoideas pulmonares. Entonces esto es un obstáculo para la salida de sangre del ventrículo izquierdo hacia la pulmonar. Entonces provoca obstrucción subpulmonar. Prolapso de la valva septal de la tricúspide a través de una C y B perimembranosa. El prolapso, ¿por qué se da? A ver, doctor. ¿Por qué se da el prolapso en estos casos de transposición? Cuando hay una C y B perimembranosa. ¿Por qué la valva se prolapsa hacia del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo? Pues porque ahí es donde está la C y B, y al momento de Sí. la... Ajá. O sea, de la diástole es cuando se ¿Pero prolapsa. por qué? A ver, ¿qué me dice? Por la presión que maneja el otro ventrículo. Porque el ventrículo derecho es el sistémico ahora. Entonces el cortocircuito es de derecha a izquierda. Entonces empuja la valva septal y se mete por la C y B. Y el tejido prolapsado sale al tracto de salida del ventrículo izquierdo. La siguiente. Y aquí está el esquema de lo que ya les dije, la obstrucción. Esta es la posición normal del tabique. Vean, está alineado con el tabique ventricular. Este es el desplazamiento posterior y desplazamiento anterior. El otro mecanismo que ese no lo mencioné, se me olvidó, es que en ocasiones en la válvula mitral hay colgajos de tejido accesorio que histológicamente es muy similar a la arquitectura de la valva, ¿sí? Y entonces estos colgajos de tejido son obstructivos, ¿sí? El otro mecanismo es la inserción anómala de la válvula mitral al tabique ventricular. Estas son cuerdas tendinosas que cruzan el tracto de salida y eso es muy obstructivo. La siguiente. Y aquí tenemos el ejemplo, ventrículo izquierdo, válvula mitral, y vean una cuerda tendinosa gruesa, atraviesa el espacio del tracto de salida y se inserta en el borde de una C y B, que está aquí. Inserción anómala de la válvula mitral al tabique ventricular. La siguiente. Protrusión fibromuscular del tabique, que es obstructivo también. Otro mecanismo es la hipertrofia de la musculatura conal cuando hay doble infundíbulo. Este es el infundíbulo anómalo, el del ventrículo izquierdo. Normalmente el ventrículo izquierdo tiene tracto de salida, músculo membranoso, pero en la transposición hay corazones que tienen infundíbulo aquí, y el infundíbulo del ventrículo derecho es el infundíbulo normal, el que siempre existe. Entonces, el infundíbulo anómalo experimenta hipertrofia
y esto reduce la salida hacia la arteria pulmonar. Este no lo anoté en el pizarrón. Y aquí tenemos el infundíbulo del ventrículo izquierdo, miren, esa es la válvula mitral. Y entre la válvula mitral, ¿sí?, y la válvula pulmonar no hay continuidad fibrosa. Hay una región de miocardio que es la pared lateral del infundíbulo. La otra parte del infundíbulo es a nivel del tabique. Y además tiene una CIB. Y sobre esa CIB, vean, estamos viendo tejido de la valva septal de la tricúspide, que en ocasiones también se prolapsa. La siguiente. Bueno, pues este es el tabique troncoconal girado normalmente 180 grados, que origina un diseño en espiral, y esto determina el entrecruzamiento normal de las grandes arterias, estando la arteria pulmonar por delante en su nacimiento y la aorta por detrás. La siguiente. En la transposición, vean lo que ocurre. El tabique troncoconal es recto, no está girado. Entonces el giro fue 0 grados. Por lo tanto, las dos grandes arterias van a ser paralelas. Arriba, recuerden que se da la denominación de los canales. ¿Por qué? El canal aórtico es anterior porque se conecta con el callado, que es anterior. La pulmonar es posterior porque se conecta con las ramas pulmonares, que son posteriores. Como el tabique es recto, las posiciones se siguen respetando. La aorta sigue siendo anterior hasta abajo y la pulmonar posterior, y las grandes arterias discurren de manera paralela. En este momento, cuando está avanzando ya la tabicación, existe doble salida del ventrículo derecho, con aorta anterior y pulmonar posterior, pero normalmente se debe dar un desplazamiento del tronco cono de derecha a izquierda. ¿Para qué? Para que el vaso posterior, que en este caso es la pulmonar, se conecte con el ventrículo izquierdo, y la aorta, que es anterior, lo haga con el ventrículo derecho. Y eso es lo que genera la transposición. Entonces hay dos etapas embriológicas. La primera, tabicación recta, 0 grados de giro. Segundo, desplazamiento de derecha a izquierda del troncocono. ¿Para qué? Para que se establezca la conexión ventrículo arterial discordante, la pulmonar naciendo del izquierdo y la aorta del derecho. Se requieren esas dos etapas. Si solamente se da esta etapa, tendríamos doble salida de ventrículo derecho con aorta anterior y pulmonar posterior, pero no transposición. Se requiere este segundo paso. La siguiente. Eso es todo. Ahora vamos a ver la hipoplasia de ventrículo izquierdo.